¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Iván Rodrigo Vaquero. Bienvenidos a esta reflexión de este domingo 28 de enero de 2018. Nos encontramos empezando la cuarta semana del tiempo ordinario y estamos en el ciclo B. Vamos entonces a reflexionar brevemente sobre las tres lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículos 15 al 20, en donde Moisés habla a su pueblo y le dice: mire, Dios les va a suscitar un profeta como yo, que va a mostrar la voluntad de Dios, que va a hablar en nombre de Dios, que va a decir lo que realmente yo quiero, ¿sí? Que va a conducirlo realmente por mi voluntad. Ese profeta tan importante, ¿sí? Queda abierto. Y nosotros los cristianos creemos que ese profeta definitivo, que trae la revelación definitiva, que trae el mensaje definitivo de Dios, es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué Dios quiere siempre comunicarse? Porque Dios lo que quiere es que el ser humano se planifique y trascienda. No es para que lo reconozcan y que Él necesite pues de nuestra adoración y de nuestro reconocimiento, no. Es que el proyecto de Dios es la salvación del hombre y eso implica que el ser humano abra su corazón para poder trascender, para poder planificarse, para poder volver a lo esencial, para poder dejarse amar por ese Dios que nos ama y nos acoge infinitamente y poder de esa manera planificar nuestra existencia. De la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 32 al 35. Viene un texto que está muy por la línea de lo que hablábamos en estos días también, ¿sí? No recuerdo bien el día exacto, en donde también se nos presentaba este tema de tengan cuidado porque ya llega y entonces mejor no se casen y mejor no tengan hijos y mejor vuelvan a lo esencial, ¿no? Era el llamamiento del domingo pasado, de hecho, en Pablo. Y aquí lo que dice es: miren, el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, ¿cierto? La soltera se puede preocupar de los asuntos del Señor. Los otros tienen que preocuparse de otras cosas. Sin embargo, yo difiero un poco de esta enseñanza de Pablo, porque es como que para poder vivir el proyecto de Dios, entonces no hay que tener ningún vínculo humano fuerte. Para poder vivir el proyecto de Dios, entonces, uno no debe preocuparse del otro ser humano, cuando lo que nos mostró justamente Jesús es que realmente, el proyecto de Dios es la preocupación y el amor concreto hacia el otro y el elevar al otro y el vivir en una vida de comunión y en una vida de amor y en una vida de práctica de la justicia y en una vida de ser sacramento de Dios. Si nosotros le hacemos caso en esto a Pablo, pues no tendrá ningún sentido el sacramento del matrimonio. Yo quiero modificar el texto un poquito y quiero colocar una reflexión de esta manera. Miren, recordemos que nosotros todos, sin excepción, debemos preocuparnos por la voluntad de Dios, debemos preocuparnos por los asuntos de Dios, debemos preocuparnos por ser coherentes con esa experiencia de Dios. No hablemos de contentar a Dios, yo creo que Él ni se contenta ni se pone bravo en esos términos, pues que nosotros lo entendemos, que hay que contentarlo como si le pudiésemos cepillar y fuera un acto externo. No, nos conoce plenamente. Entonces lo que tenemos es que tratar de cumplir la voluntad de Dios, independientemente de donde estés y en el compromiso pleno en donde estás, porque es que el proyecto de Dios es el amor concreto. Volvamos a lo mismo. Entonces, si estás casado, pues vive ese agradar a Dios. Si lo colocamos en esos términos de agradar, vive ese hacer la voluntad de Dios ahí en tu familia, con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, con tu pareja. Vívelo ahí se puede vivir bellamente y plenamente.
¿sí? Pero eso sí, no pierdas de vista el foco. Y el foco no es tanto agradar a la otra persona en sus caprichos, sino elevar a la otra persona desde el proyecto de Dios. Si lo quieres hacer como cura, si lo quieres hacer como monja, si lo quieres hacer como monje, si lo quieres hacer como soltero, si lo quieres hacer, hazlo. Pero nunca pierdas de vista que la meta del cristiano y el horizonte de sentido del cristiano es la voluntad de Dios. En el Evangelio que está tomado de Marcos capítulo 1, versículos 21-28, nos devolvemos porque ese texto lo habíamos analizado entre semana, ¿sí? Dice que Jesús empieza su vida pública, ¿cierto? Y en ese inicio de la vida pública, una de las primeras cosas que hace Jesús es enseñar. Y cuando Jesús está enseñando, despierta el asombro y la admiración de todos, porque no enseña como los escribas, sino que enseña con autoridad. En la Biblia hay un juego entre eso, ¿no? El poder es el que se ejerce por la fuerza, por el miedo. En cambio, la autoridad surge de la coherencia. Jesús no enseña con poder, no utiliza el poder para destruir, no utiliza el poder para que le obedezcan, no utiliza el poder para someter, sino que Jesús lo que quiere es mostrar el camino, lo que quiere es una adhesión en el amor, lo que quiere es la libertad de la persona que acoge la experiencia de Dios y que vive para Dios. No utiliza el poder para someter, repito, y para hacerse importante y que los demás le obedezcan. No, eso no le interesa a Jesús. Jesús no habla para poner cargas. Jesús no habla para afectar a los demás. No. Él deja en libertad. Y la importancia de Jesús es esa, no utiliza poder, utiliza autoridad, no siembra miedo, genera amor, no siembra temor, genera compromiso, no mueve a los demás por el miedo, por el cargo que ejerce, por el lugar que ocupa, mueve a los demás es por el testimonio del amor y de la misericordia. Y eso lo ven, Jesús es un hombre de autoridad. Ojalá en nuestra vida seamos personas de autoridad, no de poder, en el cargo en donde estemos, que te toca como padre o madre de familia. Hombre, con los hijos ejerce la autoridad, no el poder. Es que aquí se dice lo que yo digo porque yo lo digo, así yo no lo cumpla. No, hombre, vive lo que tienes que vivir para que tus hijos aprendan de tu testimonio y que cuando tú les digas, ellos reconozcan que lo deben hacer porque tú no solo se lo pides y se lo dices, sino porque siempre lo estás viviendo. Que lo mismo pase en la oficina, que lo mismo pase si eres docente y tienes tus estudiantes, que no quieras imponerles a la fuerza, sino que realmente ellos reconozcan en ti una figura de autoridad que mueve el corazón, que transforma realmente vidas. Sí, las transforma realmente, porque por miedo la gente se mueve en el ratico y después sigue igual. No, que seamos transformadores de existencia. Siguiente elemento, está Jesús en la sinagoga, ¿cierto? Y le presentan a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y ese espíritu de una reconoce quién es Jesús. Por eso yo les decía y les he dicho muchas veces, y sé que esta reflexión ya la he hecho, pero la fe no es creer. La fe no es tampoco proclamar que Jesús es. No, tan no es así, que los primeros que proclaman que Jesús es el Hijo de Dios son los espíritus inmundos y no por eso tienen fe, porque es que la fe es vivir el proyecto, la fe es adherirse, la fe es dejar a Dios acontecer en, la fe es volverse autoridad por la coherencia. Y entonces ellos reconocen quién es y saben el poder que tiene, porque es que Jesús tiene poder, pero ejerce autoridad, pero tiene poder, es el Hijo de Dios, sí, desde nuestra fe, y desde allí puede hacer lo que quiera. Entonces tiene poder sobre ellos. Jesús podría destruirlos, Jesús podría acabarlos, tiene el poder sobre ellos. Y entonces lo que dicen es, venga, usted ha venido a destruirnos, porque puede hacerlo. Sabemos quién es, usted puede destruirnos.
Sin embargo, hay algo muy bonito. Jesús no los destruye. Y uno podría decir, oiga, pero ¿cómo no los destruye si están afectando a personas? ¿Cómo no lo destruye si está generando ruptura con su proyecto? ¿Cómo no lo destruye si está haciendo daño? Y es que aquí hay un elemento hermosísimo. Jesús nos muestra un rostro verdadero de Dios, que es un rostro del amor y de la misericordia. No hay amor más grande que perdonar. No hay amor más grande que esperar los momentos para que se pueda elevar la vida del otro. Amar es apostársela por. Amar es tener paciencia. Amar es insistir en la donación de la existencia. Y como Jesús ama, Jesús siempre perdona. Y como Jesús ama, Jesús no puede condenar a nadie. Y como Jesús ama, Jesús no puede destruir a nadie, por más que sean espíritus caídos. Y entonces Jesús justamente no ha venido a destruirlos. Jesús no viene a destruir a nadie, Jesús no destruye a nadie, ni al hombre bueno, ni al hombre malo, ni si creen en los ángeles caídos también, porque eso está discutido en la teología. Yo sí creo que existen, pero muchos dirán que no. Pero si existen es por eso, porque Dios los ama. Uno podría decir, en los que creen en el demonio, ¿qué es lo que más le duele al demonio? Saber que existe, porque Dios lo ama y lo sigue esperando y lo sigue llamando y sigue soñando con que lo va a tener en su corazón, ¿cierto? Y lo va a poder acoger como hijo también, porque es que eso es Dios, la misericordia absoluta. Olvídate de ese Dios que quiere mostrarte como el Dios juez, como el Dios que condena, como el Dios que reprocha, como el Dios que destruye, como el Dios que acaba. No destruye a los espíritus inmundos, no destruye a Satanás, va a destruir al ser humano. No nos destruye, porque Él es amor y porque su proyecto es que todos lleguemos a ser uno con Él. Todos, incluyéndolos a ellos, que todos lleguemos a ser uno en el corazón del Padre. Dejémonos amar, dejémonos elevar, dejémonos seducir, dejémonos transformar. No permanezcamos como el espíritu caído en el encierro en sí mismo y el rechazo a Dios y a su misericordia. No, dejémonos acoger por esa misericordia y dejémonos transformar por ese Dios que nos ama y nos eleva. Así sea.